Hemos hablado todo este tiempo de los propósitos. Y técnicamente, implícitamente, todas las personas nos hacemos propósitos empezando el año. Porque no queremos vivir el año igual, porque uno se imagina que muchas cosas van a cambiar, porque uno piensa que pasando de un año a otro, eh, como que todo es nuevo, como que, bueno, inclusive aún teniendo todas las cosas bien, la gente piensa el otro año sí, el otro año esto, el otro año aquello, y siempre tenemos propósitos. Ah, por eso el título de la palabra de esta mañana es Mi propósito. Eh, Porque hay dos cosas que son muy importantes. Yo necesito que algo pase, pero yo establezco en mi vida el propósito. ¿Sí? Estoy absolutamente convencido que si le preguntara a cada uno de los que está acá, desde el más joven hasta el mayor, si ha pensado en que este año habrá cosas nuevas, seguramente sí. Algunos quizás tienen miedo de las cosas que va a enfrentar este año, sobre todo si hay cambios, porque los cambios siempre generan temor. Nosotros estamos como tranquilos en un ambiente y eso nos permite, bueno, voy a avanzar. Es igual, ¿no? Es una rutina, pero si esa rutina se rompe, automáticamente yo tengo temor, tengo un miedo muy fuerte porque ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo voy a manejar las cosas? Cosas tan sencillas como que entras a un año escolar donde se presume que es más exigente y todo el mundo dice que ese año sí es bravo y tú solo por entrar ese año sin haber tenido la primera clase dice, ¿qué voy a hacer este año? ¿Sí? O si terminaste el colegio y vas a ingresar a la universidad, uy, ay Dios, ¿qué vamos a hacer ahora la universidad? O si terminaste la universidad y vas a hacer un posgrado, entonces auxilio, esto es más difícil. O si vas a trabajar, o si vas a cambiar de trabajo, sea lo que sea. Pero independientemente de todas esas cosas, nosotros establecemos un propósito. Tengo un propósito para mi vida y cada uno de ustedes sabe cuál es el propósito que ha planteado, ¿sí? Hay propósitos que nosotros planteamos porque lo vemos alcanzable, porque creemos que es posible. Y hay propósitos que nosotros establecemos en fe. Simplemente yo creo. Pero la mayoría de la gente hace propósitos basándose en lo que tiene en el bolsillo, en lo que tiene establecido. Muy bien, hay un propósito y vamos a trabajar en eso. ¿Sí? Así que empecemos por mirar a la persona que tiene al lado y pregúntale, ¿tienes un propósito? Yo sé que hay un propósito. Y quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Lucas y me acompañen en el capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Así que acompáñenme, por favor. Un día, ¿lo tenemos, iglesia? Ok. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca.
Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por esta mañana, Señor, gracias por esta porción de la palabra y lo que tienes para nosotros esta mañana, Señor. Queremos entregarte este tiempo, queremos entregarte nuestro corazón, Señor. Quizás nuestro corazón está nublado, quizás nuestro corazón está perplejo, quizás no tiene la claridad para recibir tu palabra, Señor, pero disponemos todo nuestro ser para que nos des entendimiento, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por la vida de cada persona que tú has traído a este lugar, Señor. Te rogamos que seas tú hablando de manera expedita. Yo te ruego que bendigas de manera sobrenatural a todas las personas que están escuchando presencialmente, que están por medio de las redes, Señor, y que van a escuchar esta palabra después, Señor. De igual manera, de mi parte, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis labios, mis pensamientos, todo mi ser. Y te ruego que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay varias cosas muy especiales que quiero que analicemos. Y una es que lo primero que hace Jesús al estar ahí y ve dos barcas, pues hay claridad de que él no conocía a esas personas, a esos pescadores, nunca los había visto. Pero esos pescadores llegaron de una jornada fracasada. Y al llegar entonces Jesús eh, necesitaba predicar más cómodo. Y como la gente lo apretujaba, imagínense a la orilla del mar y la gente toda empujándolo, pues él piensa: si me subo en una de esas barcas, la gente la tengo al frente, voy a predicar mucho mejor, van a escuchar mejor el mensaje. ¿Sí? No había un auditorio, ni había micrófono. No. Entonces él necesitaba estar mejor y escogió a unos pescadores. Eran socios y habían tenido una jornada muy mala. Se presume que venía de una temporada muy difícil la pesca. Y bueno, el caso es que cuando él se sube y dice: aléjense un poquito, se queda cómodo y empieza a predicar. Pero al terminar, les dice: vamos a aguas más profundas. Esto tiene una relevancia porque el objetivo de este encuentro es que Jesús los llama a ser pescadores de hombres. Pero para llamarlos a ser pescadores de hombres les pide: vamos a aguas más profundas. A veces nos quedamos en la orilla. Muchas veces, la mayoría, la gente permanece a la orilla, pero
Dios nos llama a aguas más profundas, ir un poco más allá, tener un encuentro distinto en otra dimensión con Él. Eso está registrado aquí desde lo más elemental que fue el llamado a los primeros. Vamos a aguas más profundas, lleva la barca hacia aguas más profundas y allí echen la red. Nosotros queremos echar la red en la orilla. Estamos trabajando en que debemos dar fruto y no conozco un fruto distinto ante el Señor que nuestro propio testimonio y el evangelizar a otras personas, porque ese es el objetivo. Dios nos llama a evangelizar. Debemos compartir la palabra. Por eso somos evangélicos, porque anunciamos el evangelio. No hay otro propósito. El propósito no es venir y todas las semanas recibir palabra para llevar una vida medianamente buena. El objetivo es que vamos a aguas más profundas y Dios nos prepara para que con esa preparación, en esos tiempos de mayor profundidad en el espíritu, nosotros podamos fortalecernos y podamos enseñar la palabra, podamos compartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque desde el momento en que Simón tuvo un encuentro con Dios, desde ese momento su vida es transformada. Tan es así que dice que al ver el milagro, al tirar la red y era tal la cantidad, Simón se postró y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y saben, Simón no estaba mintiendo, ¿sí? Y en Simón estaríamos reflejados todos nosotros. Cuando Jesús se presenta, no tendríamos una opción diferente que postrarnos y decirle: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador, ¿sí? Pero aún así, y Jesús siendo consciente de eso, sabiendo quién era Simón y sabiendo las cosas que iba a hacer Simón y sabiendo que Simón era arrogante, que era impulsivo, que era de arrebato, aún a pesar de que sabía incluso que Simón lo iba a desconocer, le dijo: no temas, desde ahora te haré pescador de hombres. Y hoy, donde dice Simón, puedes escribir tu nombre, porque hoy Dios te está diciendo: estás buscando un propósito, no te preocupes, te voy a hacer pescador de hombres. Hay que entender, nosotros no asistimos a una iglesia para simplemente recibir algo y seguir luchando con la mediocridad. Asistimos a una iglesia porque Él nos escoge con un propósito claro, definido. Conocemos mucha gente que llega a las iglesias y que en las iglesias no solamente recibe palabra, sino Dios enmienda su vida, sana sus heridas, incluso sana su cuerpo. Hemos visto cualquier cantidad de milagros, pero las personas fácilmente se olvidan de eso y se van a vivir la vida loca, porque se quedan en la orilla, porque nunca van a aguas más profundas, porque lo único que buscan son propósitos personales, pero nunca entendiendo el propósito divino. Y todo esto tiene sentido si comprendemos que hay un propósito divino en nuestras vidas. Cuando no lo puedes percibir, simplemente vas a estar ahí y en cualquier momento te vas a vivir la vida loca. Dice en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 10. Dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios
que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía. A mí me llama mucho la palabra todavía. Sí, no sé si alguna vez te has puesto a pensar en la palabra todavía, sí, pero todavía representa persistencia. Esfuércense en un poco más todavía. Sean persistentes. Es que es claro que hay una guerra, una batalla muy fuerte, muy sólida. Y muchas veces nosotros nos cobijamos con el nombre de cristianos, pero no vivimos el cristianismo como Dios nos manda. Y por eso el Señor es tan insistente: permanezcan, esfuércense, esfuércense. Todavía un poco más, debemos esforzarnos más. No hay aquí ni uno al que el Señor no le esté diciendo: esfuérzate un poco más, todavía un poco más. Hay que entender que el ataque del enemigo es brutal. El ataque del enemigo es con toda. Él necesita sacarte de los atrios, necesita sacarte de la conexión, necesita que tu mente se sienta totalmente afectada. Así que debemos exigirnos. El mundo afuera, en el trabajo, en el escenario cotidiano, en la familia, en cualquier actividad, tiene 1000 cosas para que te apartes, para que no estés en ese tiempo de aguas más profundas, sino permanezcas en la orilla, alejándote, yendo y viniendo. Pero el propósito que Dios tiene con nosotros es muy diferente. Así que debemos esforzarnos y asegurarnos del llamado que Dios tiene para nosotros. Quizás Pedro, cuando sucedió eso, dijo: no, aquí nos hicimos millonarios, ¿sí? Con que pesquemos en las aguas que Él nos diga todo el tiempo. Mejor dicho, hay que comprar barcos grandes. Hay que conseguir una procesadora. Me han dicho, Bancams se va a quedar cortica al lado de lo que había pensado Pedro. Pero ya se imaginaba la empresa pesquera gigante. Extraordinario. Quizás Pedro entendió eso. Pero Dios le dijo: de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Y hay algo muy especial, y es que dice que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo. ¿Qué hay en tu vida que después de que Jesús te ha dicho: ven y sígueme, que voy a hacer de ti un pescador de hombres? ¿Qué hay que tú no hayas querido dejar? ¿A qué te aferras? ¿Qué tienes que te gobierna? En Romanos 8, capítulo 28, si con Dios quieres hablar, el celular debes apagar. En Romanos capítulo 8, dice en el versículo 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No es con nuestro propósito. El título de la prédica es Mi propósito, pero estamos hablando del propósito de Dios, el propósito que Dios tiene contigo.
Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué iremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Y saben qué? La mayoría de la gente tiene subrayado esa parte. Si Dios está de mi parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Es más, cuando estás frente a alguna situación compleja, dices, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Sin embargo, ahora bien, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de quienes lo aman. Y yo tendría que preguntar, ¿amo a Dios? Y si yo descubro que amo a Dios, también tendría que cuestionar cuál es el amor que yo tengo para Dios. ¿Es el amor filius? ¿Es el amor del mundo? Te amo, Señor, porque tú me das trabajo. Te amo, Señor, porque tú me das salud. Te amo, Señor, porque tú me concedes cosas. ¿O amo a Dios incondicionalmente con el amor ágape? Es decir, en todo momento y en toda circunstancia. Aun cuando esté pasando por tiempos difíciles, te amo, Señor. ¿Cuánta gente cuando las cosas no se le dan decide pelear con Dios y Dios no me dio, Dios no me ayudó, Dios no hizo? Y aunque no lo veamos, Dios está siempre, siempre. Pero Él dice que todas las cosas están para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Quizás no se ha cumplido, quizás está en proceso, quizás está cumpliendo, pero es necesario que entiendas que hay un propósito de Dios para tu vida. Y yo te pido que mires a la persona que tienes a tu lado y le digas, oye, recuerda, Dios tiene un propósito con tu vida. Cúmplelo. Y vuelve a mirarlo y dile, cúmplelo. Ahora mírate tú y di así, cúmplelo, cúmplelo. No te hagas el loco. Dios tiene un propósito. Y Dios justifica. Mire, porque Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados. Obviamente, mire, yo les aseguro, Dios no escogió a ninguno de nosotros porque dijera, wow, este sí es, este es el duro, este es... Mírele las aureolas, cómo le salen, miren las alitas están que se le brotan. No, no pasó por eso. Dios nos escogió a pesar de nosotros y nos predestinó a ser transformados. Pero yo tengo que dejarme transformar. Y lo primero que tengo que hacer para dejarme transformar es ir a aguas más profundas. Debo buscar tiempo con Dios. Y lo primero y fundamental es nunca sentir apatía de las cosas de Dios. Gozarme el devocional todos los días. Mi devocional. Mi tiempo con Dios. Dios me regala un pasaje. Es a ti. Hay gente que es tan vacía que el único devocional que tiene es esos que mandan por las redes sociales. Bueno, al menos tiene algo, pero ese no es el tiempo con Dios. Ahí no hay aguas profundas. Ahí hay algo, ahí, o sea, tú sabes. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas un tiempo. Él quiere hablarnos todo el tiempo, instruirnos, porque el propósito que Dios tiene para conmigo es diferente que el que tiene para contigo. Y a cada uno de nosotros nos va a usar de manera diferente. Pero tenemos que dejarnos usar y entender cuál es el propósito. Porque yo puedo insistir en mi propósito. Y en mi propósito yo condiciono a Dios. Señor, yo te voy a servir. Pero necesito que todos los días, muy temprano en la mañana,
bendigan mis redes para que salgan muchos peces. Yo le entrego los peces a mis socios para que ellos los vendan, los manden a la empacadora, a la distribuidora, los camiones salgan con todo eso. Y después sí, me dedico a ti todo el tiempo. Pedro no le dijo eso al Señor. Dejó las redes y lo siguió. Pero los propósitos que nosotros podemos entender son nuestros objetivos económicos, nuestros objetivos profesionales, nuestros objetivos académicos, nuestros objetivos familiares. Pero el propósito de Dios es diferente y eres escogido. Pero Dios asegura que si tú entiendes ese llamado, Dios está de tu parte. Y si Dios está de tu parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Yo he dicho esto y lo repito. Cuando la gente se mete conmigo, yo termino orando por esas personas para que Dios tenga misericordia, porque Él pelea mis batallas a pesar de mí, porque aquí no hay ninguno que no pueda decir eso, pero necesitamos aferrarnos a Él, ir a aguas más profundas, entender cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros y cumplir ese propósito. Miren que Josué es llamado. ¿Por qué el Señor fijaría su mirada en Josué? Bueno, lo escogió. Josué era un hombre especial. Era un hombre especial. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que le daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Aún a pesar de eso, Josué tenía miedo. Nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Y hoy quiero que pienses en ese llamado. ¿Cuál es la gente que Dios te ha entregado para que hereden la tierra prometida? ¿Cuáles son esas personas que Dios te ha entregado a ti? Porque en cada uno de nosotros hay un Josué. Sé fuerte y valiente. Y nos paraliza el miedo. Pero el Señor dice, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. No tengas miedo de pararte en la brecha. No tengas miedo de hacer las cosas que Dios dice, porque a veces Dios nos dice que hagamos cosas y a nosotros nos da miedo. Y pensamos cómo, cuándo, de dónde. Pero es que ese no es tu problema. Si Dios te dice que lo hagas, avanza. Porque Él se encarga del resto. Y si Dios te manda a conquistar, ve y conquista. Porque tú solo pon la bandera. Él estará ahí. Josué se caracteriza por su obediencia incondicional.
Si tú revisas la vida de Josué, Josué era obediente a Dios incondicionalmente. Otra característica de Josué es que Josué tenía una fe inquebrantable y adicionalmente una dependencia absoluta de Dios. Josué creía cuando Dios le dice: estaré contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente. Por ahora hay que ir a aguas más profundas. Porque si realmente quieres cumplir el propósito de Dios, ve a aguas más profundas. El mundo nos quiere llevar, mantener en algo superficial, en la era, en las redes sociales, en decir en las redes sociales: oh, el Señor es lo máximo, el Señor es mi luz. No, haz que el Señor sea tu luz. Las palabras se las lleva el viento. Tus actos gritan tan duro que no dejan escuchar lo que estás diciendo. Dios quiere que nosotros vayamos a aguas más profundas, porque Él tiene un propósito extraordinario con nuestra vida. Estaré contigo donde quiera que vayas. Y miren, en el libro de Josué, en el capítulo 10, en el versículo 12, hay un pasaje impactante. Dice: ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, présteme mucha atención: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Estaban en una batalla, pero si llegaba la noche, ellos no iban a poder vencer. Y Josué se para con toda esa autoridad, con esa fe absoluta, y le dice al sol: detente, y a la luna: detente. Y durante prácticamente un día se paró el sol y la luna. Él vengó a los adversarios, aniquiló al enemigo. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Y presten mucha atención al versículo 14. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Nunca antes ni después ha habido un día como ese. Esa fe, esa autoridad, ese vínculo de Josué con el Señor, ordenó al sol que se parara y Dios hizo que el sol parara. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué te quedas en la orilla? ¿Por qué no avanzas a lo que Dios te ha llamado? Y estoy hablando del campo espiritual, estoy hablando de ese llamado de servirle a Dios, de la gente que estás evangelizando, de la gente a la que le hablas. Y nosotros tenemos la prioridad de evangelizar a nuestra familia en casa y después de ahí llevarlo a otros niveles. Pero el primero que tiene que entenderlo es uno mismo. Dios tiene un llamado especial. Hay un propósito de Dios para mi vida. No es mi propósito, es tu propósito, Señor.
Repita conmigo, no es mi propósito, es tu propósito. Acompañen por favor el Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Leíamos en el Evangelio de Lucas cuando Dios le hizo el llamado. Y le hizo el llamado a Simón. Pero recuerden que Dios le cambió el nombre a Simón. Y le puso el nombre que significa piedra. Pedro. Cefas. Dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, después de caminar mucho tiempo, de ese Simón que un día el Señor le dijo, ven que te haré pescador de hombres, después de caminar mucho tiempo con él, en el capítulo 26, en el versículo 31 dice, esa misma noche le dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. La mejor manera de dispersar las ovejas es herir al pastor. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo, aunque tenga que morir contigo. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Pedro lo negó. Le decía a la gente en la calle, ese andaba con Jesús, ese era uno de ellos. Yo a ese ni lo conozco. Tengo ni idea de quién me habla. Y piensa, ¿cuántas veces has negado a Jesús? ¿Cuántas veces permitimos que la circunstancia, que el momento, que el enemigo haga que lo neguemos? ¿Cuántas veces lo niegas? ¿Cuántas veces hay alguien que está necesitando hablar, pero tienes miedo y lo niegas? ¿Cuántas veces, sabiendo cómo manejar la situación con él, no lo haces? ¿Cuántas veces lo has negado? Podrías decir, yo jamás negaré, yo soy cristiano de pura cepa, por estas venas corre la sangre cristiana. Jesús conoce la verdad y piensa cuántas veces lo niegas, en qué circunstancias lo niegas. Si no le das a Dios el primer lugar, lo estás negando. Si el domingo para ti no es el día del Señor, si el domingo para ti no es el día de congregarte, si te da pereza venir a la iglesia, lo estás negando. Pero quieres que tu red se llene. Quieres que se den las cosas, quieres los milagros. Pero no le das a Dios el primer lugar. Y mientras no le des a Dios el primer lugar, tu vida será mediocre, aunque te consideres una persona exitosa. Sin Él, no somos nada. No somos nada. Podemos alcanzar títulos y cosas del mundo, pero la vida será vacía. Él le da el valor a nuestra vida. Así que, escucha el llamado de Dios y síguelo. Sé obediente,
no te rehúses. Pedro lo negó. Pedro lo negó. Pero Dios lo había escogido. Así como tú has negado al Señor, quiero que sepas que Dios te escogió. Así te tengan que insistir para que vayas a la iglesia. Así te tengan que insistir para que pongas tu casa en orden, para que abandones el pecado. Él te escogió, pero tú tomas la decisión. Está en tus manos. Dile a la persona que tienes al lado, tú decides. Y hágale así. Grave. Dice en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, en el versículo 37, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Y aquí estamos hablando del amor de Dios. Una medida desbordada. Dice, de la medida dice que apretada, sacudida. Tú imagínate que te van a dar una libra, un kilo de algo, de harina. Entonces agarran y echan la harina. La bolsa es de kilo. Entonces echan la medida y sellan la bolsa. Pero en este caso dice que la bolsa se va a sacudir. Y le van a dar con la pala para que se apriete. Chac, 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 y sacude. Y te va a sorprender porque al hacer eso, sale más espacio. Si nunca lo han hecho, háganlo. Va a salir más espacio y van a poder agregar más. Dice que la medida que recibirás será desbordante. Pero ¿con qué medida mides a los demás? No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. El amor de Dios es perfecto. ¿Cuál es el amor que tienes en tu corazón? ¿Qué clase de amor tienes en tu corazón? ¿Te quejas de todo lo que hay? ¿Nada para ti está bien? Hoy está el día fresco. Uy, si hubiera sol sería rico. Pero si hay nubes, uy, qué pereza. El almuerzo, la comida tiene un pero. La vida tiene un pero. Nada es agradable, nada te llena. Porque siempre estás mirando lo que te falta. Y no estás valorando lo que tienes. Y aún en los tiempos de escasez, Dios se encarga de que lo que tengamos sea suficiente. Lo he vivido. Y qué lindo cuando podemos ser agradecidos con Dios en toda circunstancia. Pedro negó al Señor, aprendió del Señor, caminó con Él. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21,
en el versículo 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y quiero recordarles que Jesús ya había resucitado y que Simón, que ahora era Pedro, había regresado a ser pescador, había abandonado el llamado. Después de negar a Jesús, se volvió un pescador. Otra vez estaba en lo mismo, estaba totalmente entregado a las cosas del mundo. Y allá llegó Jesús y se sentó en la orilla. Y bueno, hizo las señales divinas. Pero dice que los invitó a desayunar y cuando terminaron, Jesús le preguntó a Simón. Simón, no le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Juan, ¿me amas como estos? Él lo había rebautizado y le había puesto Pedro, pero Pedro dejó a Pedro y volvió a ser Simón. ¿Conoces a alguien que haya sido tocado por Dios, haya sido transformado y después de eso regresó y volvió a ser la misma persona? Bueno, pues Jesús le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y seguramente si tú le preguntas a esas personas que han abandonado a Jesús y que han vuelto al mundo, claro que yo amo al Señor. Entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Es decir, le está recordando: si me amas, recuerda mi propósito para tu vida. Mi propósito para tu vida. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Nunca se atrevió a decirle: Señor, tú sabes que te amo. Porque los actos de Simón no demostraban el amor que Pedro debía tener. Sin embargo, el Señor le reitera: apacienta mis ovejas. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Y volvemos al principio. Sígueme. Sígueme. Contéstale al Señor: ¿me amas? Podrías decirle: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo con todo mi corazón. ¿Hago lo que sea por ti? ¿O vas a tener que contestar: tú sabes que te quiero? Lo que Dios te instruye, ¿para ti es una orden y la ejecutas? ¿O tendrías que decir: Señor, tú sabes que te quiero? Pues en ese caso, el propósito del Señor para tu vida: apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás llevando a cabo? Este 2026 está dentro de tu agenda. Voy a servirle al Señor. Haré de mi vida una vida nueva en Cristo. Él me pondrá un nuevo nombre. Librará mis batallas por mí. Seré fuerte y valiente para permanecer en Él.
¿O tu propósito es la pesquera? Y continúa después de decir, sígueme. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo en que en la escena le había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? O sea, Jesús le dice a Pedro, oye, sígueme, lo está restituyendo, lo había negado. El hombre estaba grave, pero Jesús viene y lo restituye y le dice, sígueme. Y cuando va caminando con Jesús y ve que viene Juan atrás, dice, ¿y este qué? O sea, somos tú y yo, nada que ver con este. Quizás es importante que lo tomes en cuenta, porque quizás te puede pasar a ti. Yo no creería, pero quizás a ti te pasa que cuando ves que Dios va a hacer algo especial contigo, dices, ¿y este qué? Mire, ese no vino, ese no está sirviendo, ese tal cosa. Señor, ¿y este qué? Si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? O sea, ¿qué te importa? No seas metido. Ocúpate de seguirme, de apacentar mis ovejas, de cuidar mis rebaños, de no volverme a negar. No te metas con los demás. Sé obediente. Josué lo caracterizaba, eso me encanta, su obediencia incondicional, su fe inquebrantable y su dependencia absoluta de Dios. Cuando puedes ver con ojos espirituales, ves cosas que nadie más ve. En una persona, en lugar de ver los defectos, ves la oveja de Dios. Y Dios te dice, cuida de mi rebaño, apacienta mis ovejas. El enemigo te quiere secar, el enemigo te quiere apartar, el enemigo te quiere alejar de aguas profundas, mantenerte en la orilla. Pero el Señor quiere recordarte que Él tiene un propósito y que el propósito que Dios tiene para ti no es negociable. No es negociable. En cualquier momento, Él te va a decir, ven. Y cuando te presentes delante de Él, si le dices, Señor, yo te serví, Señor, yo iba a la iglesia, Señor, cuando el pastor me presionaba, yo iba, pero tú sabes que yo te quería. Señor, yo no te quise servir, pero mi corazón estaba ansioso por servirte. O quizás le digas al Señor, Señor, yo te servía. Si estás cumpliendo no tu propósito, sino el propósito del Señor, no hay problema. Pero si estás cumpliendo tu propósito, seguramente el Señor te va a decir, ¿quién eres? No te conozco. Cierren la puerta, porque no conozco a esta persona. No podemos darnos ese lujo. Así que es necesario que le contestes al Señor esta pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? No me imagino un hogar sin Jesús. No me imagino una relación sin Jesús. No me imagino una vida sin Jesús. Pero tú
¿Te la imaginas? ¿La vives sin Jesús? ¿Tienes otras prioridades? El Señor te está preguntando esta mañana, ¿me amas? Recuerda, colocaste por título mi propósito, pero puedes decir una vez más, no es mi propósito, es tu propósito, Señor. Para terminar, acompáñenme a la primera carta de Pedro. Y vamos a leer en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón. Primera de Pedro, primera. Capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Me amas?, pregunta el Señor. Cierra tus ojos y escucha como la voz de Dios. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Estás enfocado en mi propósito? ¿Te caracteriza tu obediencia? ¿Te caracteriza tu fe? ¿Te caracteriza tu dependencia en Dios? Padre, te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el poder transformador de tu palabra, Dios. Gracias porque tú estás hablando claro. Tu palabra es expedita, Señor. Y yo te ruego que tu palabra quede escrita en el corazón de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Y, Señor, respecto a tu pregunta, ¿me amas? Yo te ruego, Dios, que tengamos todos la posibilidad de contestarte, te amo, Señor, pero con hechos, con claridad. Quizás muchos tendrán que decir, te quiero, tú sabes que te quiero, pero querer no es igual a amarte, Señor. Y el querer es tan pobre y el amor tuyo es tan grande, el amor ágape, el amor perfecto. Tú nos has invitado a amarte, Señor. Y amarte significa colocarte en el primer lugar de nuestra vida, en todas las cosas. Y yo te ruego, Señor, que coloques en cada uno de nosotros la palabra viva y que podamos realmente amarte por encima de la pereza, por encima de la política, por encima del trabajo, por encima de la recreación, por encima de cualquier otra cosa, Señor, que sea lo más importante, porque no hay nada, nada que tengamos que no venga directamente de ti, Señor. Aún desde el aire que respiramos, Señor, nuestra vida, nuestra identidad, todo ha sido dado por ti, pero creemos que no. Muchas veces creemos que simplemente lo tenemos.
y que nos pertenece. Y todo te pertenece a ti, Señor. Perdónanos por ser tan desagradecidos, tan insensibles y por vivir la vida de forma egoísta, Señor, por atrevernos a murmurar, por atrevernos a descalificar a otros sin mirar que quizás mirándote a los ojos no podríamos decirte, tú sabes que te amo. Pero te ruego, Señor, que nos lleves a aguas más profundas, que tengamos la fuerza y la valentía para caminar sobre aguas más profundas y poder tener esos tiempos especiales que nos lleven a darte el lugar que te corresponde, Señor, porque no queremos que se cumpla nuestro propósito. Necesitamos que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, Señor. Y yo te pido, Señor, que si hay esta mañana alguien en esta reunión que necesite decirte, Señor, quizás he cambiado tu propósito por mi propósito. Quizás, Señor, quisiera decirte que te amo, pero escasamente puedo decirte que te quiero. O quizás alguien que esta mañana tenga que decir, Señor, ni siquiera te conozco, pero quiero conocerte. Pero si hay alguien que aplique para cualquiera de estas expresiones, yo le pido por favor que simplemente se ponga de pie. Solo ponte de pie. Si necesitas decirle, Señor, perdóname porque no te amo, pero quiero amarte. Señor, perdóname por decir que te amo y no lo demuestro. Señor, perdóname si mi vida no ha sido tal como tú quieres. Por eso, esta mañana quiero hablarte. Y no te pierdas la oportunidad, porque te aseguro que Dios está escuchando lo que vas a decirle. Y quiero pedirte que desde tu corazón y con mucha claridad en tu mente, repitas conmigo esta oración. Señor, yo reconozco que aún sabiendo de ti y viendo todo lo que has hecho en mi vida, no he valorado que moriste por mí en la cruz. Y te confieso que te quiero, o que quizás quiero conocerte, pero que no te he amado como debe ser. Gracias por hacer tanto por mí sin que yo lo merezca. Padre, tú enviaste a Jesús para salvarme y reconciliarme contigo. Y a veces ni siquiera sé si hablo con Jesús o hablo contigo o con el Espíritu Santo. Pero quiero conocer, porque necesito amarte como tú mandas. Así que te pido también perdón y te ruego que me llenes de ti, que me unjas con aceite divino y que sobre mí sea puesto tu Espíritu. Espíritu Santo, yo te recibo y a partir de este momento quiero vivir bajo dirección divina y te ruego que por medio de ti mis pensamientos estén conectados con los pensamientos de papá y mi corazón con el corazón de papá, porque de esa manera recibo la protección y el poder de Dios. Amén y amén.